después de tanto tiempo. Ese es el título de este mensaje. Dice Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿Cuánto? Mucho que decir. Y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos capítulo 5, del versículo 11 al versículo 14, después de tanto tiempo. Hay quienes atribuyen esta carta al apóstol Pablo. Hay todavía una discusión en torno a quién fue el autor. Yo creo que el autor en realidad fue el Espíritu de Dios quien inspiró esta carta, y alguien escuchó esa voz y conforme a lo que escuchó fue registrando y quedó registrada dentro del canon bíblico. Por eso hoy la podemos tener entre nosotros. Lo más importante es lo que viene a continuación. El escritor comienza diciendo acerca de esto. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere el escritor cuando dice acerca de esto? Evidentemente viene puntualizando acerca de un tema que por el momento, ahora vamos a ver, quiere dejar como en pausa. Acerca de esto que les vengo hablando, hay mucho todavía para decir, dice el escritor bíblico, pero también él señala que es difícil de explicar. Hay mucho que decir acerca de este tema, pero también es difícil de explicar. Y él da una razón. Ahora, cuando yo voy siguiendo el relato, me doy cuenta como que el escritor quiere poner un punto aparte. ¿Sí? Si ustedes ven después lo que resta, los versículos anteriores al 11, desde que comienza el capítulo 5, puntualmente, lo que él viene hablando es acerca de Melquisedec. Un hombre que es un misterio a lo largo de toda la Biblia, porque aparece muy pocas veces. Aparece con Abraham en el libro de Génesis y después es citado por el escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento. No aparece mucho este hombre. Era un rey de la antigüedad que para muchos tipifica a Cristo por todo lo que vivió con Abraham, ¿sí? Entre otras cosas. Pero el escritor bíblico dice esto acerca de este tema, hay mucho que decir, hay mucho. Pero también él aclara y dice, y es difícil de explicar. Él como que quiere hacer un punto aparte para no seguir hablando del tema. ¿Por qué? Porque esto es como cuando el maestro se da cuenta que no tiene mucho sentido seguir avanzando en un tema que a los chicos del aula, a los alumnos, les está costando entender. Cuando el maestro detecta que hay algo que no está siendo captado por los alumnos, no tiene mucho sentido que él quiera seguir profundizando o avanzando. Él prefiere en todo caso decir, bueno, a ver, pongamos una pausa, pongamos un punto ahí aparte y vayamos a otra cosa. Dejemos esto stand-by. Lo vamos a seguir atendiendo, pero no ahora, no es el momento. ¿Sí? Y el motivo central, él lo aclara a continuación. Aquellos a quienes va dirigida la carta, él los califica como que tardos para oír. Tardos para oír. El autor de la carta de los hebreos o a los hebreos encuentra una barrera. Yo quiero comunicar un mensaje, yo quiero hablarles de este tema, pero me doy cuenta que aunque hay mucho para hablar, mucho para decir, es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque hay una barrera en medio. Yo hablo, yo les comento, les enseño, pero hay una barrera que les impide a ustedes recibir el mensaje tal y cual necesitan recibirlo.
ustedes, les dice, se han hecho tardos para oír. Hay mucho que decir, pero no voy a continuar adelante, al menos por ahora. Y después ustedes en casa se van a dar cuenta que el tema del que este hombre viene hablando, Melquisedec, ese rey, lo continúa recién en el capítulo 7. O sea, hizo una pausa efectivamente. ¿Sí? Hizo una pausa y lo continuó después, recién en el capítulo 7 de la carta a los hebreos. Pero yo quiero enfocarme esta mañana en ese punto que el escritor señala: tardos para oír. Tardos para oír. Antes de seguir tratando temas más complejos que tienen que ver con la vida cristiana, el autor, vuelvo a este punto, hace una pausa. Él dice: no vamos a continuar hablando de este tema, porque yo no quiero que se pierda, no quiero que esto que yo pueda transmitir desde parte de Dios se pierda en el olvido. Entonces hace una pausa y él les dice: necesito comenzar a explicarles nuevamente los principios, las bases fundamentales del Evangelio, algo que ustedes ya debieran haber tenido claro después de tanto tiempo. ¿Sí? Después de tanto tiempo. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos. No es que son, se han hecho. El escritor dice: porque ustedes se han hecho, porque os habéis hecho tardos para oír. No son, se hacen. No es que ellos eran tardos para oír, se hicieron. Entonces empezaron a perder de vista una serie de cosas que ellos ya debieran manejar a la perfección. ¿Sí? Es difícil de explicar, dice el autor, el escritor. Es difícil de explicar. Y yo me imagino la frustración que como maestro este hombre que escribía estas palabras debe haber sentido al tratar de profundizar, de ir un poquito más al fondo de la cuestión, al centro, y darse cuenta que hay una barrera. Yo quiero seguir enseñándoles, quiero seguir profundizando, pero me doy cuenta que hay una barrera. Se han hecho tardos para oír. Qué difícil es cuando vos querés profundizar y te encontrás con esa barrera. Porque la gente no escucha. Porque la gente se ha hecho, no es que es, se ha hecho, o se ha transformado en alguien tardo para oír. ¿Sí? Un maestro, por excelente que sea, cuando encuentra esa barrera siente frustración. Y aunque el autor no lo especifica, yo me lo imagino frustrado. Dice: otra vez tengo que poner una pausa acá. Otra vez tengo que detenerme en este punto. Quiero seguir avanzando, quiero seguir transmitiendo las cosas que Dios puso en mi corazón, pero no puedo. ¿Por qué? Porque la gente a la que él tiene que hablarle se ha transformado, se ha hecho tardo, un pueblo tardo para oír. ¿Sí? Ahora, ¿sabés lo que significa en el griego la expresión tardos para oír? Significa alguien embotado, alguien que es difícil de mover. Alguien que es difícil de mover. O sea, vos podés estar hablándole de todo lo que Dios puso en tu corazón, pero cuando la persona se ha hecho alguien tardo para oír, no lo vas a mover aunque quieras mover. Entonces, eso es lo que experimenta este hombre. Me encuentro con gente que no quiere moverse. Me encuentro frente a un pueblo a quien amo profundamente, pero que no quiere moverse. Eso es lo que está diciendo el escritor. Saben lo que tienen que hacer, pero no quieren moverse para hacer lo que tienen que hacer. Estos creyentes de Hebreos probablemente estaban atravesando una situación difícil, pero el asunto se ponía más pesado porque ellos no escuchaban correctamente. Por lo tanto, les era difícil a este hombre, a este líder que venía de parte de Dios a hablarles, moverlos de su posición. Cuando una persona no quiere ser movida de una posición, aún sabiendo que es una posición incorrecta, es porque se ha hecho tarda para oír.
no quiere escuchar razones, no quiere entender lo que necesita entender, por eso no se mueve de su posición. Y esa posición puede ser una posición que está en oposición a Dios. Pero cuando la persona no quiere moverse es porque sus oídos se han cerrado. No es que no sabe lo que tiene que hacer, el problema es que no quiere hacer lo que sabe que tiene que hacer. ¿Sí? Al principio esta gente, estos hermanos eran buenísimos espiritualmente. Estudiaban la Biblia con diligencia y devoción, cuidaban su vida espiritual fervientemente. Ahora la impresión por lo que escribe el autor del libro es que han ido descuidando esa vida espiritual. La han ido descuidando. Esa vida espiritual ferviente que alguna vez tuvieron, la han ido descuidando. Por eso, cuando descuidamos nuestra vida espiritual, nuestros oídos espirituales se van cerrando. Empezamos a escuchar más otras cosas que aquello que tenemos que escuchar y que viene de parte de Dios. Y es por eso que el autor le llama la atención fuertemente y le dice: ustedes no eran así, ustedes se han hecho tarde para hoy. Ustedes antes amaban la palabra de Dios, ustedes antes amaban el estar juntos, ustedes antes amaban servir a Dios, ustedes antes buscaban a Dios con devoción. Ustedes no eran así, se han hecho como son ahora. Ahora, busqué otras traducciones para tratar de entender lo que significa esta expresión tardos para oír. Y hay una traducción que dice: tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Se han vuelto bastante flojos. ¿Viste? Esto es para los que dicen que la Biblia es suavecita, que Jesús no hablaría como algunos a veces pensamos que no hablaría. Ahora, la Biblia es descarnada. Cuando tiene que decirnos algo, nos lo dice. Y acá el traductor dice: ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya no oran como antes, no leen la Biblia como antes, no sirven como antes, no adoran como antes. Algo les pasó en el camino. Y otra traducción dice: quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero sé que como no quieren entender, me va a ser difícil explicar. Es muy difícil hacerle entender algo a una persona que no quiere entender razones. Es muy difícil. Es muy difícil y a la vez es muy frustrante. Pero otra versión que me gustó mucho, por eso la anoté, dice así: a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Ustedes escuchan, todo muy bien, pero lo que les entra por un oído les sale por el otro. Con la misma facilidad y con la misma rapidez que ustedes escuchan por un oído, por el otro se va escapando todo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que el autor está diciendo es que hay una actitud deliberada de esta gente de no querer entender lo que tienen que entender, aquello que es bueno y necesario para sus vidas. Hay una actitud deliberada de no querer entender, de no querer prestar atención a lo que Dios está hablando. Entonces, lógicamente, que después lo que vendrá a continuación no va a ser absolutamente nada bueno. Cuando no escuchamos lo que Dios nos habla, corremos ese riesgo. Corremos ese riesgo. Por eso tenemos que aprender que cuando venimos a la casa de Dios, y aún en nuestra semana, en los devocionales, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, tenemos que poner nuestros oídos atentos a lo que Dios nos va a decir. Porque de nada tiene sentido que Dios te hable si los oídos están cerrados. De nada sirve que Dios se pase la vida hablándonos, nuestros oídos están literalmente cerrados a lo que Él quiere decir. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre,
yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Pero fíjense que la consigna es: si alguno oye mi voz. Muchas veces yo me imagino esta escena, este relato, Jesús golpeando la puerta de la iglesia en general, diciendo: todo muy lindo, todo muy bien, pero yo estoy del lado de afuera. Ustedes están cantando adentro, ustedes están haciendo un montón de cosas en mi nombre adentro, pero yo no estoy ahí, yo estoy del lado de afuera. Ahora, si alguno oye mi voz, si alguno me puede escuchar, lo que le pido es que abra la puerta y que me permita entrar. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque si no, nos hacemos tardos para oír, y el problema es que aquello que debemos hacer no lo vamos a terminar haciendo nunca. Ahora, no querer entender es algo deliberado. En este caso, estamos hablando de una actitud deliberada. No quiero entender. No me interesa entender. Obviamente que va a haber problemas. Nadie logra a una persona que es tarda para oír moverla de su posición. Nadie logra moverlos. Ellos siempre quieren tener la razón. Ellos siempre son los que tienen que ganar la contienda. Ellos siempre son los que están en el punto exacto de las coordenadas exactas. Nadie los logra mover de su posición. Nadie puede hacerles entender lo que es importante para sus vidas. Nadie logra hacerles ver que están caminando por la cornisa. Su mente y su corazón se han embotado. Ahora, ¿qué es embotado? Sinónimo de endurecer, volverse torpes. Personas sin entendimiento. Personas que no entienden. Vos podés estar demostrándoles de 1000 formas lo que es importante para sus vidas, pero ellos siempre te van a salir con un argumento. ¿Sabés cuánta gente conozco así? Esto es lo importante para tu vida, prestale atención a esto. Sí, no, lo que pasa es que yo, bueno, tengo una vida, ¿viste? Como que te quieren convencer a vos de que el equivocado sos vos. Siempre tienen un argumento a mano para salir del paso. Ahora el Salmo 32, vamos a buscarlo. Mirá lo que dice el salmista: no seáis como quién, como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. El caballo no entiende, el mulo no entiende. Así que cuando vos estés frente a una persona así, no le digas: qué flor de caballo que sos, o qué flor de mulo. Entender que no entiende. No entiende. O sea, el entendimiento se ha embotado, se ha cerrado. Se han vuelto torpes en su manera de proceder. ¿Por qué? Porque cerraron sus oídos a lo que Dios tenía para decirles. Es muy difícil explicarle a una persona lo que significa el Evangelio cuando tiene sus oídos cerrados. Es muy difícil. Ahora, ¿cuánta gente en la actualidad se parece a los de Hebreos? Muchísimos. Que no quieren entender. Que saben que están haciendo mal las cosas, pero no quieren entender. ¿Por qué? Porque se han hecho tardos para oír y su entendimiento se ha embotado. Son torpes, se han vuelto torpes, no eran, se han vuelto torpes. Gente que descuida su vida espiritual, gente que no ora y no lee la palabra con frecuencia como alguna vez supo hacerlo, gente que comenzó con mucho fervor y mucha pasión, pero ahora nos ves apagados, como la velita, ¿viste? La vela que empieza con mucha furia y después va. ¿Por qué razón? Porque han descuidado su vida espiritual. Por eso es importante que si nosotros queremos tener un buen año este año, no descuidemos lo importante, lo que es bueno y necesario para nuestra vida. No descuides tu vida espiritual, no descuides tu relación con Dios, no descuides tu relación con la iglesia, no descuides la lectura de la palabra, no la descuides. Porque esto no es magia, esto no es azar,
Dios dejó promesas que están condicionadas a nuestro buen o mal proceder. Y si queremos que este 2025 sea un año bendecido en todas las cosas, entonces la pregunta es: ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que este año sea un buen año? No seamos tardos para oír. ¿Sí? ¿Amén? No seamos tardos para oír. No nos convirtamos en personas como esta de Hebreos, que sabiendo lo que tenían que hacer no lo hacían. Porque podemos perder este año. Podemos perderlo literalmente si no hacemos lo que la palabra nos enseña. No es que nunca se les haya dicho lo que deben hacer, aquello que es bueno y necesario para sus vidas. Es que ellos simplemente cerraron sus oídos. Cerraron sus oídos. No es que nadie nunca les haya dicho: cuidado, porque esto es caminar por el precipicio. Cuidado. Cuidado. No te vayas a caer. Cuidado. Fíjate dónde estás caminando. ¿Qué pasó? Se cayeron. Se caen. Por no querer escuchar lo que tienen que escuchar. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Por eso la Biblia dice una y otra vez, por ejemplo, en las 7 cartas de Juan o de Jesús a las 7 iglesias en el Apocalipsis, cada una de esas cartas termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia o a las iglesias. El que tiene oídos para oír. Parece una locura que alguien diga semejante cosa. Pero una cosa es oír y otra cosa es escuchar a Dios. Todos escuchamos acá, todos oímos, pero no todos estamos escuchando atentamente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, cuando una persona escucha con atención, vos te das cuenta, porque después sale y hace lo que tiene que hacer. No necesita un recordatorio. No necesita que se le esté diciendo todo el tiempo lo que sabe que tiene que hacer. Santiago 1:19, vamos a buscarlo. Santiago capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienen ahí? Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y mucho más tardo para airarse. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, ese pronto para oír no estaba reflejándose en la vida de los hebreos, en la vida de los hebreos. Ellos habían hecho todo lo contrario, tardos para oír. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo es tu actitud a la hora de la exposición del mensaje? ¿Pronto para oír o tardo para oír? ¿Cómo es nuestra actitud? ¿Estamos atentos espiritualmente como para entender lo que Dios nos está hablando en este tiempo? ¿O nuestros oídos están semicerrados? Tu año va a ser conforme a lo que vos escuches y pongas por obra. Nuestro año va a ser así. Nuestro año va a ser así. Eres una persona difícil de mover de sus pensamientos, de sus criterios, de sus ideas. Sos una persona que se pone en una posición y de ahí nadie lo mueve. Alguien terco que puede saber que está haciendo algo incorrecto, pero aún así se permanece arraigado en esa posición, en ese criterio. Hay que preguntarse ese tipo de cosas. Porque a veces hacemos un Dios de nuestros criterios humanos, de nuestros pensamientos. Y Dios puede estar diciendo: pero eso está mal. Y ese pensamiento, ese criterio sigue metido acá. Y no lográs mover a esa persona de ese lugar. Sos una persona rígida y si las cosas no se hacen como vos decís o pensás, te enojás y cerrás la mente y el corazón. Hay gente que es muy rígida en su manera de proceder. Y si las cosas no se hacen como ellos dicen o piensan, ya no les gusta nada y ya pegan un portazo y cierran su mente y su corazón y chao. Así comienza lo que se denomina en la Biblia como
apostasía, el abandono de la fe en Cristo. Vamos a Hebreos capítulo 5. Volvamos al versículo inicial, al texto inicial. Miren lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya que maestros, y esto no tiene que ver con un título que vos recibís en una institución educativa, pero fíjense que él no le habla, el escritor de Hebreos no le habla puntualmente a una persona, no le dice, ya tendrías que ser un maestro. Él le está hablando a una congregación de gente hebrea y le dice, porque ustedes ya tendrían que ser maestros después de tanto tiempo. Cada uno de ustedes, después de tanto tiempo, ya tendría que ser maestro, un maestro, una maestra. Pero el problema es que se han hecho tardos para oír. Entonces, una persona que es tarda para oír, ¿cómo va a poder enseñar a otro lo que ni siquiera en su vida se está evidenciando? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? El escritor es claro y no le habla a un grupo de maestros, él le habla a una congregación y le dice, todos ustedes ya debieran ser maestros, debieran estar enseñando lo que alguna vez aprendieron por parte de otros. Después de tanto tiempo. Claro que una persona que es tarda para oír nunca va a poder enseñar correctamente. Claro que una persona que tiene un entendimiento embotado nunca va a poder enseñar correctamente lo que la Biblia transmite y enseña. Pero el foco está puesto en esa declaración, después de tanto tiempo. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo llevas conociendo de Jesús? Después de tanto tiempo ya tendrías que estar convertida en un docente espiritual, en un maestro, que está enseñando a otros, ¿Por qué? Porque ha pasado tanto tiempo, ha pasado mucho tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que le preocupa al escritor de esta carta. Ha pasado mucho tiempo. No es que pasaron 2 semanitas, 2 meses, ha pasado mucho tiempo. Y ustedes ya debieran ser maestros. O sea, la condición de ellos debía ser otra. La realidad indicaba que no era lo que debiera haber sido. Porque debiendo ser ya, ¿qué cosas hoy, al día de hoy, vos debieras ser? Y quizá la realidad dice, no sos. ¿Qué cosas debieran evidenciarse en nuestra vida que quizá al día de hoy no se terminan de evidenciar? Y la preocupación es, después de tanto tiempo, esa es la preocupación que está en el corazón de este hombre. Ustedes ya debieran saber lo que tienen que hacer. No tendría que hacer falta que yo vuelva a hablar desde las primeras cosas de la palabra de Dios. ¿Sí? Es la misma sensación la de este escritor que invade a todos aquellos que después de tanto tiempo vemos, observamos y notamos que la realidad de la iglesia no es la que debiera ser. ¿Sabes cuántas veces yo me sentí frustrado? Después de haber tenido una reunión ultra espectacular y al domingo siguiente encontrarme con otra realidad. Y yo digo, después de tanto tiempo, después de haber explicado tantas veces las mismas cosas, es necesario volver a los primeros rudimentos de la palabra de Dios, porque se han hecho tardos para oír. ¿Sabes cuántas veces meditamos antes de decir esto es lo que vamos a hacer? ¿Sabes cuántas veces entramos, no en duda, pero sí decimos vamos a poner una pausa acá? Porque primero necesitamos que se entienda esto. Es la misma frustración, o no me quiero comparar con el escritor bíblico, pero digo, en alguna forma traté de meterme en lo que él pudiera haber sentido cuando veía ese grupo de creyentes.
Es la misma sensación que después de tanto tiempo de haber invertido en enseñanza, en ministración, en impartición de la palabra de Dios, notar que la iglesia aún se moviliza o aún no se moviliza, mejor dicho, en función de la intención de Dios. Después de tanto tiempo, llevan mucho tiempo esta gente siendo creyentes, no es poco el tiempo desde que abrazaron la fe. Sin embargo, están parados ahí, en una posición de la que aparentemente no se quieren mover. Ahora es muy peligroso cuando vos y yo nos anclamos a una posición y no nos queremos mover de ahí. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Y este hombre les dice, ustedes ya debieran ser maestros. O sea, es evidente que no han madurado. Es evidente que la madurez todavía no se evidencia en sus vidas. Ya debieran ser otra cosa. Ya debieran estar enseñando, instruyendo a otros después de tanto tiempo. ¿Qué son si no son maestros? ¿Qué son? Alumnos. Pero una persona después de tanto tiempo, a los 20 años, puede decir yo quiero ir al jardín. Después de tanto tiempo, esta gente, en lugar de ser maestros, seguían siendo alumnos. Y eso se evidencia en sus vidas, porque no han madurado. Esta iglesia de Hebreos tenía un retraso madurativo. Ya sabían lo que tenían que hacer, pero no lo querían hacer. Y entonces, ¿qué pasaba? Que eso hacía más lento el proceso de crecimiento. Lo mismo pasa en la vida de la iglesia. Cuando la iglesia, los que somos parte de la iglesia, los que manifestamos ser parte de la iglesia, no crecemos, retrasamos la madurez y el crecimiento de la iglesia. Cuando no asumimos nuestra realidad y trabajamos para transformarla, lo que hacemos es retrasar el proceso de madurez y de crecimiento de la vida de la iglesia. Ahora, cada uno de nosotros tiene que pensar qué es lo que yo debiera hacer hoy que todavía no estoy siendo. ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo que no estoy haciendo? Y el escritor continúa diciendo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es como si a un universitario le tuvieras que volver a explicar, después de haberse graduado, lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero eso lo viste ya hace cuántos años atrás. Este hombre habla de una necesidad, entre comillas, que puse yo. ¿Es realmente una necesidad que alguien te vuelva a decir tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que congregar? No. Esas son las primeras cosas, ese es el ABC de todo creyente. ¿Es necesario que la gente o que alguien, que el pastor te esté diciendo todo el tiempo tenés que servir? No. Eso ya está, eso tiene que estar superado, tenemos que ir adelante, tenemos que profundizar. Pero a veces hay gente que como no quiere ser movida de esa posición, necesita que se le esté recordando, che, tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que congregar, tenés que servir, tenés que amar a Dios, tenés que buscar a Dios. Las primeras cosas, entonces ahí, como el escritor ve que esta gente abandonó esas primeras cosas, viene con el remate hacia estos creyentes. Mirá lo que dice. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, los tardos para oír son niños espirituales. No eran niños, se volvieron.
como niños espirituales. ¿Por qué? Porque no quieren el alimento sólido, quieren volver a la lechita. Y a mí me gusta la leche. A mí la leche me gusta. Ahora, no podemos vivir a leche toda la vida. No podemos vivir a leche toda la vida. En algún momento tenemos que dejar la leche, no abandonarla, pero sí dejarla, para acompañarla de otros tipos de alimentos también. Esta gente esperaba que el líder fuera con el biberoncito. Acá le traje su meme. Acá le traje la chichita, o la lechita. Y entonces dice, no puede ser que ustedes se acostumbren a vivir de leche. No puede ser. No puede ser. No pueden comer el alimento sólido porque les cae mal, son inexpertos en la palabra de justicia. ¿Se va entendiendo? Hay gente que yo sé que le cuesta entender. Ahora, yo no estoy hablando de los que acaban de llegar al Evangelio, estoy hablando de aquellos que después de tanto tiempo, no estoy hablando de aquellos que después de tanto tiempo ya debiéramos ser esta cosa. No podemos vivir toda la vida de leche. Cuando vos veas a alguien que no quiere ser movido de su posición, que se ha hecho tarde para oír, decirle, no podés pasarte la vida viviendo solo a leche. No podés. ¿Sí? Porque la leche es el alimento inicial para los que son niños. Para todo niño. Ahora llega un momento que la mamá dice, bueno, vamos a darle una cosita porque ya no tiene 18 días, 20 días, 18 meses. Ya tiene 18 años, la criatura de Dios. Entonces necesita ir incorporando otros alimentos más sólidos. Igual quédate tranquilo que te lo van a reclamar. Te lo van a reclamar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos hablando esta mañana? No podemos estar todo el tiempo pensando siempre en lo mismo. A mí yo quiero que me cuenten la historia de los 5 panes y los 2 peces. Y nos quedamos dando vuelta ahí, y porque Jesús hizo el milagro, ya sabemos que hizo el milagro. Y ya sabemos que alimentó una multitud. Vayamos más profundo, indaguemos a ver qué otra enseñanza, qué otro principio yo puedo descubrir ahí, en esa historia. No nos podemos quedar dando vueltas en las mismas historias de siempre. Los tardos para oír no son niños cronológicamente hablando, son niños crónicamente hablando. Decidieron volver a ser niños, no de los que habla Jesús. Jesús dijo que aquellos que no se volvieran como niños no podrían entrar al reino de los cielos. Pero esto es otra cosa. Jesús en ese momento literalmente estaba rodeado de niños. Él habla del corazón, de la actitud que debemos tener todos aquellos que nos acercamos a Él. Ahora, el Evangelio es para gente madura. No podemos quedarnos dando vueltas en las primeras cosas. ¿Sí? ¿Se entiende? Mírenme, no se me distraigan, por favor. No hay nada más pesado que ver a una persona que ya debiera ser madura. No hay nada más pesado que ver a una persona que, debiendo ser madura, está todavía devenida en niña espiritual. ¿Sí? No hay nada más complejo para la iglesia que eso. Ya debiera ser alguien maduro, ya debiera responsabilizarte de otra manera por las cuestiones espirituales. Sin embargo, todavía sigue siendo un niño. Y eso le hace mucho daño a la vida de la iglesia. ¿Qué necesitas que todavía se te recuerde acerca de las primeras cosas? ¿Todavía necesitas que se te diga que tenés que congregar? ¿Todavía necesitas que alguien te diga, che, tenés que orar? Tenés que leer la Biblia, tenés que servir, tenés que evangelizar, predicar a otros, tenés que cumplir con tu llamado, con tu ministerio, con el don que Dios te dio. ¿Qué necesitas que Dios te recuerde? Porque si necesitamos que todo el tiempo se nos esté recordando algunas cosas, quizá entonces nos estemos haciendo tardos para oír.
podemos pasarnos toda la vida recordándonos lo que ya debiéramos saber de memoria. Amén. No podemos estar toda la vida esperando que el pastor nos diga, che, tenés que venir a la iglesia. Tenés que servir a Dios. Tenés que hacer lo que tenés que hacer. Tenés que predicarle a otros de Cristo. Tenés que servir, tenés que perdonar, tenés que amar a tu iglesia, tenés que amar a tu pastor y a tus hermanos, tenés que orar, tenés que leer la Biblia, tenés que ser generoso, tenés que compartir, tenés que perdonar si alguien te lastimó, te hizo algo que te ofendió. Tenés que vivir como un cristiano real, genuino. No podemos pasarnos la vida recordándonos las primeras cosas. Repito, no me quiero comparar con el escritor de esta carta, pero es muy frustrante cuando alguien no quiere ser movido de una posición incorrecta. Es muy frustrante. Es muy frustrante. Evidentemente lo que está ocurriendo es que la gente se ha hecho, esa gente se ha hecho gente tarda para oír. Tarda para oír. Y la urgencia que la iglesia tiene es de personas maduras, de gente que se deje de niñerías, gente que asuma su responsabilidad, pudiendo ser maestros después de tanto tiempo, de gente experta en la palabra. El escritor habla de gente inexperta en la palabra de justicia. Vos y yo, después de tanto tiempo, tenemos que ser gente experta en la palabra, que sabe manejar y aplicar correctamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando vos y yo nos transformamos en maestros de la palabra, somos expertos en el manejo de la palabra de Dios, nadie nos va a engañar. Nadie nos va a decir cualquier bobada. ¿Sí? Nadie nos va a decir cualquier cosa y lo vamos a aceptar como si fuera lo correcto. Los niños suelen dormir demasiado. ¿Sí o no? Los niños espirituales también duermen demasiado. Los niños reclaman cuando tienen hambre. Los niños espirituales también. Quiero leche, leche, leche. Los niños juegan. Los niños espirituales toman todo como si fuese un juego. Los niños se irritan y hacen escándalos, hacen pucheritos. ¿Por qué no me compras esto? ¿Alguien hace pucherito por acá? No. ¿O algún puchero, pucherazo? Cuando algo no les gusta, hacen un escándalo de chicos que a veces viste los ven y dicen, ay Dios mío, está manifestado este cristianismo. Un lío. Bueno, los niños espirituales también hacen pucherito. No me gusta lo que me dijo papá. Me voy de esta iglesia porque hace chistes tontos. Ay, no me gusta lo que dice usted. Pero en tu casa vos la lengua la tenías a 200 kilómetros por hora. Hablás. Ay, pero no me gusta el chiste que mejor no vengo más. Y así podríamos seguir con el ejemplo. Son niños, debiendo ser personas maduras, son niños. Ay, no me gusta lo que dijo, el comentario que hizo. Seguro que lo habló por mí porque alguien me contó. No, nadie me contó. Nadie me contó. Nadie me contó. Yo siempre digo lo mismo. Eso es no entender lo que son las cuestiones espirituales. Porque cuando vos estás en plena comunión con Dios, el Espíritu Santo te da testimonio de cosas que la gente puede estar viviendo antes de que alguien venga y te cuente, inclusive vos. Mucho antes de que pasen las cosas, el Espíritu Santo viene y te dice, mira, aquella persona está en pecado. Fíjate lo que está haciendo. Observar lo que está haciendo. Y después, claro, la conclusión es la misma, sí. Está haciendo tonterías. Porque no ha querido entender lo que tiene que entender. Ahora, los niños espirituales son un problema enorme para la iglesia, porque detienen el avance y el crecimiento de la misma. Urge que esa gente madure. Urge que dejen atrás la iglesia espiritual, el conformismo espiritual. No te conformes. Anoche le decía a la gente que estaba en el campamento, no te conformes. Rompe con el conformismo. Si el año
pasado tu medida de oración eran 10 minutos, este año duplicalo, no te conformes. 10 minutos no es nada, ¿no? Se va. Pero para ponerles un ejemplo, duplicar tu vida de oración, no te conformes, no te acostumbres a vivir de alguna manera toda tu vida, no nos acostumbremos a las cosas. Rompamos con todo eso, maduramos, tenemos que madurar, maduremos, crezcamos, hagámonos cargo de nuestra propia vida delante del Señor y dispongamos nuestra vida para enseñar a otros que necesitan ser enseñados. Miren, ¿saben por qué hay tantos falsos maestros? Porque los maestros, los que tienen que estar enseñando, no enseñan lo que es correcto. Entonces, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores. Lo que prolifera es aquello a lo que se le da mayor fuerza. Si los que tenemos la verdad no la transmitimos, no la compartimos, los falsos maestros van a seguir aumentando cada vez más. Van a seguir inventando cuestiones que nada tienen que ver con la Biblia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los maduros reciben otro tipo de alimentación. Los niños espirituales reciben lechita. Los maduros reciben otro tipo de alimentación y por eso crecen y no se detienen en su crecimiento espiritual. Uno los ve y no sabe de dónde sacan tanta energía y tanto vigor y tanta vitalidad. Claro, están comiendo todo el tiempo del pan de vida. Viven entusiasmados y no se deprimen por nada. Siempre están activos y están pensando en cómo servir más a Dios y buscan estrategias para ganar almas para el Señor y hacen lo que tienen que hacer. Ya saben, no están esperando una orden. Porque después de tanto tiempo ya saben cuáles son las primeras cosas que deben estar vigentes en sus vidas. Ya saben. Todavía hay gente a la cual le tenés que decir, ora. Ahora, cada uno de los que somos ministrados por alguna palabra, tenemos que seguir meditando en esa palabra. No es que, bueno, ya lo aprendí, ya lo sé y ya está. Este mensaje, ustedes mañana lo tienen que volver a meditar, abrir la Biblia, vas a Hebreos, capítulo 5, del 11 al 14, y lo volvés a leer, lo volvés a leer, lo volvés a leer, y lo lees tantas veces como necesites para poder entender lo que el escritor está diciendo más allá de este mensaje. Eso es lo que hace una persona madura espiritualmente. Y eso no significa desconfianza hacia el predicador, al contrario, es lo que cada uno de ustedes debe hacer. ¿Sí? Entonces esta gente, como recibe otra alimentación, tienen energía necesaria para ir y venir y hacer lo que Dios les ha pedido que hagan, abrazan la visión y se ponen detrás de ella y no delante. No delante, van detrás de la visión. A causa del alimento sólido, los maduros tienen sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Anoche venían con unos chicos que nos traían de vuelta a casa y esos chicos nos decían, ¿saben qué, pastor? Preocupados. Nos damos cuenta que en la congregación hay una hermana, que no sé si llamarla hermana, no me dijeron ellos esto. Dice que todo el tiempo habla mal del pastor y se ha llevado gente para otras iglesias, pero sigue en nuestra iglesia. Y ha dividido la iglesia ya como 2 o 3 veces. Y sigue en la iglesia y uno la ve pasar como si nada. Le digo, pero ustedes tienen una bomba de tiempo ahí metida. Es que no sabemos cómo hacer. Y este chico me decía, este muchacho me decía, yo le pido a Dios que me dé discernimiento. Sí, pero ¿sabes que el discernimiento no es algo mágico, no es algo místico? El discernimiento tiene que ver con la comprensión de lo que pasa en lo natural para entender lo que está ocurriendo en lo sobrenatural. Cuando yo veo que una persona todo el tiempo habla mal, y todo el tiempo sigue hablando mal, entonces yo tengo que entender que eso está abundando en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo Jesús. Cuando una persona está hablando mal de alguien todo el tiempo, lo que está evidenciándose ahí es que tiene un problema con ese fulano. Entonces yo tengo que discernir, guarda, hay un problema entre estas personas. Acá hay algo que no está resuelto. No tengo que esperar que un ángel baje y diga, cuidado con esta vieja que viene a dividirte la iglesia. Con esta señora.
¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Porque si no, todo el tiempo vamos a estar tolerando por amor a gente que está haciéndole daño a la iglesia. La gracia no significa licencia para hacer cualquier cosa. Significa que nosotros tenemos que confrontar lo que está mal. Y si una persona le está haciendo daño a la iglesia, entonces nosotros tenemos que entender que lo que tenemos que hacer es agarrar y confrontar a esa persona. Si no te escucha, la Biblia te da paso para seguir con esa gente. Llama a 2 o 3 testigos. Si no los escucha, llévenlo a la iglesia. Y si finalmente lo escucha a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano en su escrito, porque tal se ha corrompido. Deséchenlo. Deséchenlo. Son pasos prácticos que tenemos que aprender a dar. Ahora, no podemos permitir que en nombre de Dios la iglesia sea lastimada. Porque muchas veces decimos, no, bueno, pero ¿cómo haría Jesús? Jesús, si estuviera presente hoy, seguiría volcando las mesas. Seguiría tirándoles el negocio a muchísimos. Entonces tenemos que aprender de esas cosas. Tenemos que aprender a desarrollar tus sentidos espirituales. Aprendamos a oír lo que es correcto. Lo que no te edifica, desecharlo automáticamente. Lo que no te hace bien, descartarlo. Porque eso es como la cera que se va metiendo, ¿viste?, en el oído y que en un momento te impide escuchar correctamente. Entonces te volvés tardo para oír. Escuchaste tanta basura, tanta cosa rara, que en algún momento lo que tenés que escuchar, porque es importante para tu vida, no entra. No es retenido. Tenemos que desarrollar los sentidos. Tenemos que aprender a desarrollar nuestros sentidos espirituales. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, ¿cómo se atrofian los sentidos? Se atrofian por la falta de uso, de desarrollo, de crecimiento, la alimentación correcta y la falta de uso de esos sentidos van haciendo que se atrofien esos sentidos espirituales. Necesitamos aprender a discernir. ¿Amén? Hace unos días veía una foto de un cocodrilo y de un caimán. Entonces, el comentario era, estaba la fotito y decía, el cocodrilo es el que está al lado del caimán. No te decía cuál era cuál. Bueno, así es la explicación de mucha gente. ¿Cómo que no entendés? Si el cocodrilo es el que está al lado del caimán. Mirá la foto. Pero no se puede discernir correctamente a menos que alguno nos explique cuál es la diferencia entre uno y otro. Y nosotros, una vez aprendido eso, lo practiquemos. En la vida espiritual es igual. Nunca vamos a poder desarrollar nuestros sentidos a menos que nosotros nos pongamos a practicar lo que ya hemos aprendido. Amén. Dios, mis queridos, no llamó a algunos iluminados. Dios no llamó solamente a cierta gente. Dios nos ha llamado a todos. ¿Para qué? Para que seamos maestros de la palabra de Dios y que podamos enseñar a otros lo que es importante. Amén. Después de tanto tiempo ya no es necesario que las primeras cosas, los primeros rudimentos, se te vuelvan a enseñar, iglesia. Alguna gente seguramente que sí, pero a la gran mayoría yo espero que no. Después de tanto tiempo no es necesario que se te vuelva a empezar como si fueras un niño espiritual, a decir qué es lo que tenés que hacer. Es tiempo de madurar, y la madurez requiere de compromiso y de responsabilidad. Amén. ¿Cuáles son esas responsabilidades que Dios te está demandando en este tiempo? Ahora, ¿estás listo para asumir tu responsabilidad? ¿Estás dispuesto y dispuesta? Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Cuando veas a alguien que no quiere ser movido de su posición, decirle no podés vivir la leche espiritual. Necesitas madurar. Amén. Nos ponemos de pie, por favor.